El gobierno de Lula propone al Parlamento un proyecto de ley que exime del pago de impuestos a los que reciban una remuneración inferior a 5.000 reales mensuales. El propio gobierno reconoce que Brasil tiene un modelo tributario extremadamente injusto, donde los que reciben los más bajos sueldos son los que más pagan impuestos, mientras que los altos sueldos prácticamente no pagan. Además de eso, Brasil es uno de los pocos países en el mundo que exime del pago de impuestos por lucros y dividendos sobre renta de capital. Al lado de eso, funciona en Brasil un sistema de deuda pública que desvía casi la mitad del presupuesto federal hacia la banca, impidiendo que el gobierno pueda expandir inversiones esenciales en salud y educación. Por ejemplo, minoritario en el Parlamento. El gobierno de Lula tiene pocas posibilidades, por ahora, de alterar este panorama injusto. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Saludos fraternos a todos ustedes que nos acompañan hoy. Hoy queremos debatir un tema muy decisivo para la economía brasileña, con consecuencias por el propio proceso de visiones estratégicas de Brasil. Sería la incompatibilidad entre la política financiera de altos tipos de interés, altísimos, tipos de interés altísimos, y como esto acaba obstaculizando el proceso de industrialización, que ha sido presentado como una de las prioridades por el propio gobierno Lula, es decir, una política anula a la otra. ¿Y quién nos va a hablar sobre ello? Es una experta en el tema de esa cuestión financiera, porque la acompaña como coordinadora de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que es María Lucía Fattorelli, a quien le doy la bienvenida aquí al programa Latitud Brasil. Le agradezco mucho por su presencia. Porque esa cuestión, María Lucía, no puede dejar de ser resuelta. De lo contrario, no hay industrialización con esta política de gobierno de priorizar el rentismo. Sí, Beto Almeida, muchas gracias. En primer lugar, por estar aquí en este importantísimo canal nuevamente. Miren, hemos estado analizando y siguiendo la política monetaria del Banco Central. El Banco Central decide el tipo de interés básico, que aquí en Brasil se llama Selic, pero es el tipo de interés básico. El tipo básico es definitorio, influye en todos los demás tipos de interés del mercado. Y el Banco Central, há vários meses ya, Y el Banco Central lleva varios meses aplicando una política de subida del tipo básico de la Selic. Cuando la sube, como ahora, al 14,75 anual, que es el nivel al que el Banco Central fijó la Selic en mayo, influye, hace subir todos los demás tipos de intereses del mercado. Esto afecta a toda la economía del país. Has preguntado por el tema de las industrias. La industria es uno de los sectores profundamente afectados. ¿Por qué? La industrialización es un proceso largo por naturaleza. Para producir algo, un producto industrializado, se requiere una serie de inversiones. Desde el proyecto, la tecnología, la compra de insumos, la maquinaria, la formación del personal, la propia nave donde funciona una industria, los materiales. Así que este proceso industrial, hasta producir, probar, distribuir, vender y recibir, es un proceso largo. La industria solo puede sobrevivir con tipos de intereses bajos. ¿Por qué? Hay que financiarlo. A menos que un gran millonario decida abrir una industria. Y en este escenario de tipos de interés altos, ¿qué hacen los multimillonarios y millonarios? Prefieren el camino del rentismo, sin riesgo y sin dolores de cabeza,
Que invertir es un proceso de producción que, por supuesto, conlleva una serie de riesgos. Ese producto puede tener una buena acogida o no. Hay cuestiones laborales y hay una serie de factores. Então, a indústria, ela fica prejudicada a ponto. Así que la industria se ve obstaculizada hasta el punto de que los principales representantes del sector, que nunca acuden a los medios de comunicación para cuestionar nada, han estado viniendo. El presidente de la Confederación Nacional de la Industria y de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo tem vindo a público para falar da gravidade. Ha salido a hablar de la gravedad del proceso de desindustrialización que se está produciendo en Brasil, causado principalmente por los altos tipos de interés aplicados por el Banco Central. Lo peor de todo, sin ninguna justificación técnica. No, Beto. En este tema, María Lucía, vamos a analizar los que analizamos sistemáticamente, como es el caso de la Auditoría Ciudadana de la Deuda que tú coordinas. Hay un sistema de deuda pública que prácticamente se come la mitad, el 49 o el 48% del presupuesto, para el rentismo, para los bancos, para pagar títulos de deuda. Se trata de un gasto que impide al gobierno disponer de inversiones sólidas para recuperar la industrialización, prácticamente paralizada desde hace 4 décadas. O sea, tiene que haber un cambio estratégico en la política monetaria, en la política económica brasileña, ¿no? Por supuesto, Beto. Todos los ejes que sustentan el modelo económico están profundamente interconectados. A questão dos juros, ela afeta a dívida pública propiamente dita, que no Brasil... La cuestión de los tipos de interés afecta a la propia deuda pública, que en Brasil, como hemos dicho muchas veces, no tiene contrapartida en inversión. Así lo confirmó el Tribunal Federal de Cuentas. Después de muchos años en que en Auditoría Ciudadana venía denunciando esto, que era una deuda sin justificación, sin contrapartida, sin inversiones de interés para la sociedad que paga la cuenta, el Senado Federal brasileño aprobó un pedido. El Tribunal de Cuentas investigó y confirmó al Senado que ningún gasto de inversión en Brasil fue financiado con recursos provenientes de la venta de títulos públicos. Es una esterilización de recursos a favor de los banqueros. Sí. Es una deuda que existe para financiar sus propios mecanismos. La bolsa de banqueros, la juerga del Banco Central con swap, que paga la diferencia. Si el dólar sube, el Banco Central cubre la diferencia. Si el dólar baja, el Banco Central cubre la diferencia. Y la pérdida que hace se convierte en deuda pública. Así, varias deudas privadas se transforman en deudas públicas. Así que estos mecanismos que generan deuda crean deuda. En otras palabras, el stock de deuda aumenta. Pero el dinero no entra en el presupuesto para inversión. Y este elevado endeudamiento se ve brutalmente afectado por los altos tipos de interés. Ya que, según un cuadro publicado por el Banco Central, por cada 1% de aumento de la Selic, en Brasil tenemos un aumento de 55 mil millones de reales en intereses de la deuda al año. Cada 1%. Hagan cuentas con Selic al casi el 15%. Son más de 800 mil millones solo a cuenta del Selic, por no hablar del resto de los intereses. Así que ya hemos alcanzado la cifra de 1 billón en intereses al año en Brasil. 1 billón. 1 billón, Beto. Así que realmente no hay dinero para inversiones productivas e inversiones sociales. ¿Por qué? ¿De dónde saldrá el dinero para este billón en intereses? Y en un escenario en el que los ricos no pagan impuestos. Saiu na Folha de São Paulo essa semana que a isenção
La Folha de Sao Paulo informaba esta semana de que la exención de dividendos en Brasil también ha alcanzado la cifra de 1 billón. Eso es otro billón. Otro billón. Otro billón. La excepción para las petroleras extranjeras en la transferencia del presal, contra la que usted fue uno de los que más luchó en su momento, es otro billón. Entonces empiezas a darte cuenta de que en Brasil no falta dinero. Tenemos 5 billones en efectivo en la cuenta única del Tesoro, en las reversas internacionales, en la caja del Banco Central remunerando la bolsa de los banqueros. Hay excepción de beneficios y dividendos y al mismo tiempo un marco fiscal que limita el gasto. No el gasto, las inversiones en salud y educación. Esta semana se ha recortado el 35% del presupuesto universitario. Los rectores han hecho públicas sus notas, afirmando que está imposibilitando el funcionamiento de las universidades en Brasil. Salud. El SUS, ya sabes, la falta de materialidad allí de inversión. Las personas que trabajan allí, miren, son verdaderos héroes para poder cumplir sus tareas. Servir a la población con la falta general de materialidad. Así que, Beto, tenemos que abordar el modelo en su conjunto, como ha dicho usted. María Lucía, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para respirar un poco. Porque son tantas informaciones contundentes que se necesita una reflexión. Pero enseguida volvemos para que usted siga explicando inclusive esa sociedad que tiene un sistema fiscal absolutamente regresivo que favorece a los más ricos y fomenta una mayor desigualdad en la sociedad. Volvemos enseguida con Latitud Brasil. Latitud Brasil está de vuelta, mostrando la contradicción, prácticamente el antagonismo, entre la política monetaria de altas tasas de interés y la propia exigencia del gobierno. El objetivo del gobierno Lula de dar prioridad a la industrialización, a la reindustrialización, que Brasil ha perdido en los últimos 40 años. Una capacidad industrial muy grande. Nuestra invitada María Lucía Fatorelli, que es la coordinadora de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. María Lucía, se celebra un seminario en la Cámara Federal en el que se muestra la política fiscal regresiva que existe en Brasil, donde los más pobres pagan impuestos por una caja de cerillas, pagan impuestos cuando compran un cigarrillo, cuando beben una cachacita. Pero los más ricos prácticamente no pagan impuestos. ¿Cómo ocurre esto? Esto, Beto, es parte del modelo económico que opera en Brasil, que es un modelo proyectado, diseñado para generar los resultados que da. No es una casualidad. Este modelo económico que funciona aquí en Brasil ya lo hemos identificado hace muchos años. Incluso tenemos una campaña sobre ello. Es hora de darle la vuelta al juego. El juego es el modelo económico. Y los ejes de este modelo, lo que llamamos, son 4. Uno de los cuales es el modelo fiscal. Está diseñado para concentrar la renta, distorsionando la propia razón de ser un tributo, cuyo objetivo es promover la equiparación y la distribución de la renta. ¿Cómo? Los que tienen más capacidad de pago, principio recogido en la Constitución, respetan la capacidad de reparto. Porque los que tienen más capacidad de pago, los más ricos, deberían contribuir proporcionalmente más para que esos recursos llegasen al Estado, a las arcas públicas y se aplicasen a las políticas públicas para paliar la desigualdad social.
Ayer tuvo lugar en la Cámara de Diputados un importante panel de seminario que usted ha mencionado. El representante del Consejo Regional de Economía de Brasilia, José Luis Pagnussat, presentó algunos datos importantes, datos comparativos de varios países en los que la fiscalidad, incluso en otros países, también tiene este tipo de desigualdad. Ya sabes, este favorecimiento de los ricos. Sin embargo, después de las políticas públicas hay una igualación. Porque los otros países recaudan, los ricos pagan más. No hay una disparidad tan grande como en Brasil, pero la hay, ¿saben? En los últimos años, el favoritismo a los ricos se ha hecho realidad en varios países. Pero una vez que estos recursos llegan al Estado, se produce una igualación, una distribución de la renta debido a las políticas públicas. Aquí en Brasil, Beto, debido a este presupuesto, no sé si la gente lo puede ver aquí. Este es el presupuesto federal ejecutado en 2024. ¿Qué ocurre con la distribución de la renta? Casi la mitad se destina al gasto en la deuda. Así que las inversiones sociales son exprimidas aquí. Son exprimidas. Así que este es uno de los ejes que sostienen este modelo económico productor de escasez. El gran gasto es con los banqueros. El mayor gasto es pagar intereses exorbitantes a los bancos y a los grandes rentistas, incluso internacionales que especulan mucho aquí en Brasil, porque ningún país paga los intereses que Brasil paga por sus bonos públicos. Es verdad, es verdad. Então, nós temos sistema da dívida, uma política monetária genocida. Así que tenemos el sistema de deuda, una política monetaria genocida, un modelo fiscal que concentra la renta y un modelo que primariza la economía con el gran agronegocio y la minería. Desindustrializante. Desindustrializando el país. Si no se hace frente a este modelo, si no se le da la vuelta a este juego, la industria no hará más que menguar como hasta ahora. Antes, en Brasil, la industria representaba el 30% del Producto Interno Bruto. Ahora está por debajo del 9% y cayendo. En 1980, al final de la era Vargas, Brasil tenía un Producto Interno Bruto industrial superior al de China y los tigres asiáticos juntos. Pero mencionaste algo de lo que establece la Constitución, con las políticas públicas, la finalidad de los impuestos y todo eso. Hay algo más que también está en la Constitución, pero se ha olvidado. Es la obligación de realizar una auditoría de la deuda externa, porque la única vez que se hizo una auditoría en Brasil, bajo el gobierno de Getúlio Vargas, no había obligación constitucional. Luego, la Constitución de 1988 confirió esa obligación, pero ni siquiera se llevó a cabo. ¿Cómo analiza usted esta cuestión política? Miren. Isso aí mostra quem de fato manda no Brasil. Esto demuestra quién manda realmente en Brasil, porque este sistema de deuda tal como es, con estos mecanismos fraudulentos, las becas de los banqueros, las juergas del swap, la transformación de la deuda privada en deuda pública. ¿Quién gana con esto, Beto? Solo el poder financiero. La sociedad sale perdiendo y mucho. Porque esta deuda generada irregularmente y potenciada por los exorbitantes tipos de interés que operan en Brasil ha servido continuamente de justificación para la contrarreforma de la seguridad social, de la administración y del trabajo. Ha servido para todas las privatizaciones de bienes públicos estratégicos, afectando nuestra soberanía. Esta supuesta deuda ha servido de justificación para el marco fiscal que siguió al tacho de gastos de Temer. Así que la deuda está detrás de todo eso, además de esta brutal sustracción presupuestaria. El pueblo está siendo extremadamente sacrificado. Estamos convirtiendo el Brasil de la abundancia en un país de escasez. Las últimas cifras del IPGE lo demuestran.
mais de 90% da população brasileira Más del 90% de la población brasileña gana menos de 3 salarios mínimos y el 70% gana un salario mínimo o menos. Porque 50 millones están en la bolsa familiar. Hay 50 millones de beneficiarios del Bolsa Familia. Así que Bolsa Familia. es mucho más bajo, ¿verdad? En poco más de 600 reales. Entonces, Beto, hay que cambiar eso, hay que cambiarlo. Y necesitamos desenmascarar esta política monetaria del Banco Central. Porque en este momento, esta política monetaria es la principal causa de la parálisis económica del país. Está dejando a familias enteras desesperadas, con tipos de interés crecientes, con deudas que se están volviendo impagables debido a los intereses, y no hay ningún control sobre estos. Los bancos cobran lo que quieren. Tenemos un proyecto de ley para limitar los tipos de interés en Brasil. El PLP 104 de 2022, que no avanza en la Cámara de Diputados. Una vez más, ¿por qué? Por el poder financiero. Estos temas deberían ser una prioridad para el debate nacional. Pero los medios de comunicación que están controlados por esta tiranía financiera no permiten un debate como este en la radio o la televisión, como lo estamos haciendo aquí en Telesur, ¿no es así? Claro. Los principales medios de comunicación de Brasil solo invitan a personas del propio mercado financiero. Los directores generales del mercado financiero, los economistas del jefe de mercado financiero y los profesores de las universidades privadas mantenidas por el sistema financiero y orientadas a los intereses del sistema financiero. Los propios medios de comunicación forman parte de la tiranía financiera. Y tampoco nos invitan, Beto. Porque en pocos minutos los desmoralizamos con esta letanía que repiten de que hay que recortar gastos. Le voy a dar un ejemplo. Esta semana la dirección de Febraban se dirigió al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Mota. Federación de Bancos de Brasil. Sí, exactamente, se dirigió a Hugo Mota, vicepresidente de la Cámara de Diputados, para decirle lo siguiente. Que os bancos não vão pagar a conta da isenção que los bancos no van a pagar la factura de la excepción de hasta 5.000 reales del impuesto sobre la renta que el gobierno presentó el proyecto allí. Predican que tendrían que recortar gastos. Miren, ya tienen casi la mitad del presupuesto, ya reciben los tipos de intereses más altos del mundo y repiten que tienen que ajustar el gasto. Y aquí en Brasil, y aquí en Brasil, si la tabla del impuesto sobre la renta se actualizara anualmente, como debería hacerse automáticamente, la excepción ya superaría con creces los 5.000. Así que miren, estamos viendo un abuso tras otro y creo que es extremadamente importante tener canales como este donde podamos plantear estas cuestiones. Y los grandes medios de comunicación no nos dan ese espacio porque saben que lo que decimos de retirar esos falsos argumentos, como hay que subir los tipos de interés para controlar la inflación. Exacto, exacto. María Lucía, muchas gracias por su presencia aquí en Latitud Brasil. Una vez más elucidando, esclareciendo, iluminando con ideas, datos y análisis ese complejo problema que tenemos en Brasil, que impide, que dificulta enormemente la reindustrialización. Gracias. Las puertas están siempre abiertas para usted. Muchas gracias, mi querido Beto Almeida. Gracias a todo el equipo de televisión también y que tengamos más oportunidades como esta. Es muy importante este programa. Vamos a repercutirlos en las redes de la Auditoría Ciudadana. Muy bien.
Conversamos con María Lucía Fatorelli sobre el problema de la industrialización en Brasil y las alzas de las tasas de interés, impidiendo que esto ocurra. La próxima semana estaremos de vuelta con otro Latitud Brasil. Hasta la próxima. Chao.